Muy buenas noches, estimados estudiantes. Soy la docente Gladys Romero de Chorié y en esta oportunidad les hablaremos sobre el tema de la redacción periodística. Para ello es muy importante que entendamos la responsabilidad que tiene el periodista y el periodismo en general para mostrar y dar a conocer a sus audiencias y al público en general cada uno de los acontecimientos que rodean nuestra realidad y que vale la pena ser contados y que son relevantes y de importancia para la opinión pública. Por ello, si usted siente curiosidad por conocer los hechos y transmitirlos de la manera más efectiva a su audiencia, en este curso descubrirá cómo lograrlo. Por lo que en principio abordaremos el tema de la redacción periodística en general. El objetivo del curso es que el estudiante sea capaz de redactar y distinguir los diferentes géneros periodísticos existentes en cada uno de los formatos que existen también en los medios de comunicación, en los diferentes medios de comunicación, ya sea el formato de prensa escrita, radial, televisiva o de podcast también que en la actualidad se usa, o también eh, los medios digitales que también están en mucha boga el día de hoy. Por ello, debemos entender que la redacción periodística es el estilo de redacción o el estilo de escritura que se utiliza para informar noticias en periódicos, transmisiones de televisión, radio e internet. A diferencia de otros estilos de escritura que pueden ser flexibles y causales, es decir, informales, las características de las escrituras periodísticas son fáciles de detectar. ¿Por qué? Porque su estilo y sus oraciones y sus párrafos son cortos, concisos y precisos para explicar cada uno de los hechos que son noticia y que vale la pena difundir. Igualmente podemos advertir la diferencia entre un estilo periodístico y un estilo literario que está representado por un libro. Si, por ejemplo, usted abre un libro y lo coloca al lado de un diario, entonces notará que a diferencia del libro, el artículo está compuesto o escrito en oraciones y párrafos cortos y rápidamente puede entender el mensaje y llegar al punto. En cambio, la escritura literaria emplea figuras literarias, frases redundantes en algunos casos, o llámese también metáforas, comparaciones, símiles, que adornan un poco la escritura, pero que tienen otro fin o objetivo, ¿verdad? Que es el de recrear alguna historia, ya sea ficticia o real, en un libro, en una obra de muchas páginas y de forma voluminosa. En cambio, la redacción periodística, como su nombre bien lo dice en la definición, es también una forma de escribir cuya principal intención es informar a los lectores, oyentes o televidentes sobre un acontecimiento específico y se diferencia de otros estilos por su estructura que para muchos puede parecer compleja, pero no lo es. Por ello, nos identificamos con la frase que emite Dovifab en el libro de Martínez Albertos Juan, referente a lo que es la redacción periodística, en el cual el autor establece que aquel que se disponga a escribir en un periódico tiene ante todo que cuidar que la lectura sea interesante y atractiva, es decir, que llame la atención de su público, que capte la atención de su público con un texto que le permita atraer su curiosidad, su atención y poder así ser una llamada a poder leer ese texto, ese documento que le puede informar de muchas situaciones o de muchos hechos o de investigaciones importantes que de pronto no puede conocer a través de otros medios eh, digitales, como por ejemplo en la actualidad, en la cual el medio digital se caracteriza por ser un medio mucho más ágil, dinámico, pero a su vez también mucho más escueto y que en 3 o 4 líneas da a conocer la noticia, lo que lo diferencia de la prensa escrita. Entonces, podemos ver que la redacción periodística tiene como objetivo, en este caso para el tema que nos aborda el día de hoy,
es conocer los fundamentos, peculiaridades y objeto de trabajo periodístico propiamente dicho a través del conocimiento del concepto general de la redacción periodística y su estructura, así como el conocimiento de las tendencias modernas de la escritura periodística para el procedimiento específico de las labores de prensa, ya sea radial, escrita, televisiva o de Internet, cada una con sus particularidades. Por eso, aquí en esta diapositiva, en esta lámina hemos puesto, por ejemplo, ejemplos de portadas impresas de periódicos como El Mundo, El País, periódicos españoles, pero también acá una portada impresa del País en el cual la configuración, la diagramación y la estructura de la página viene siendo diferente respecto de la impresa, lo cual también hace que los estilos periodísticos varíen respecto del impreso en comparación con el digital. Por ello también el maestro Juan Martínez Albertos, en su libro Redacción Periodística, nos menciona que el objetivo de la información desempeña en el estilo periodístico un factor decisivo. ¿Por qué? Porque este objetivo consiste en atraer la atención por la lectura, como volvemos a repetir, a través de las palabras del maestro, al interesar al lector por medio de textos cautivadores, o sea, textos interesantes, atractivos, textos que la gente o el público o su audiencia quieran leer o escuchar, dependiendo del formato o dependiendo también de si fuera un formato televisivo. Por ello diremos en primera instancia que la redacción periodística o estilo periodístico era usado en principio solo por los periodistas. Sin embargo, en los últimos años esta concepción ha cambiado y esto se debe a la proliferación del salto de los medios de comunicación impresos al formato digital. Es decir, que hoy en día también no solamente periodistas de carrera o periodistas de profesión propiamente dicho utilizan los medios o se convierten de alguna forma en, en voceros o en periodistas de informaciones o acontecimientos a través de un celular, de los móviles, del Internet en general y de sus dispositivos existentes, lo cual también abre una polémica en cuanto y en tanto a lo que significa o a la ética de la difusión de ciertos contenidos que a veces no tienen el tratamiento adecuado por parte de esas personas que no son periodistas de formación y que debemos nosotros como periodistas de formación tener en cuenta y contribuir a que no se prolifere este tipo de medios de comunicación que actúan sin ninguna ética y sin ningún conocimiento de la realidad, en muchos casos. Por tanto, desde el enfoque periodístico, entendemos que la redacción periodística se trata de un estilo utilizado y usado por los medios de comunicación con la finalidad de crear historias. Si bien cada periódico o cada medio tiene su estilo propio, desde hace años se implementó un modelo estándar de redacción periodística que se adapta según las necesidades que se quiere comunicar, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos hoy en día aquí información de lo que es páginas del comercio, por ejemplo, digitales, en el cual, por ejemplo, aquí tiene un tipo de diagramación original que lo diferencia y de un estilo propio y un estilo editorial diferente dirigido a ciertos segmentos de la población, digamos A y B, en comparación con su edición popular, que es el periódico El Trome, que todos conocemos, y que su estilo es mucho más, digamos, más coloquial, más popular, como su estilo de informativo o de redacción o su estilo editorial el cual tiene, ¿verdad? Entonces va dirigido a diferentes segmentos de la población. De pronto, Trome va dirigido al CDE, mientras que el comercio va dirigido a la B. Dentro de este objetivo de la redacción periodística, también tenemos que tener en cuenta que la noticia propiamente dicha o la información propiamente dicha obedece a un esquema, una estructura que es conocida desde hace muchos años atrás, que es el esquema tradicional de la pirámide invertida, en el cual
en la parte principal, la redacción periodística tiene como llamada o emplea en el titular, que siempre es más grande, que se escribe en negritas, tiene la llamada de atención al público para que el público se interese por el tema que se va a tratar en esos momentos o en esa nota, ¿verdad? Entonces el titular siempre es lo que jala la vista del lector en el caso de los periódicos, o también jala la vista de lo que es el, 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 el receptor en el caso de un medio radial o de un oyente, o en el caso también de un medio televisivo. Entonces también la estructura de la pirámide invertida abarca lo que es el epígrafe o antetítulo y la bajada o subtítulo, en el cual en la bajada o subtítulo se explica un poco de la temática que se abordará dentro de la noticia. Mientras que en el leak o entradilla se trabaja todo lo que es la información, y la cual obedece a las 6 o 5 preguntas clave que todo leak debe tener. Son el qué, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. ¿Y para qué? De esta manera, por ejemplo, tenemos en este esquema explicativo en el cual nosotros vemos que el periodista, en este caso graficado por, por este señor que está aquí en medio de la diagramación, el cual se pregunta quién, quién es el protagonista de la noticia. Nos respondemos a esas preguntas. ¿Quién es el protagonista de la noticia? ¿Cuál es el suceso que se quiere narrar o sobre el cual quiere escribir? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En qué lugar se realiza el hecho? ¿Las circunstancias en las que ocurrieron los hechos? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se dio el suceso y para qué? Los objetivos de narrar o de redactar esta noticia, ¿verdad? Por tanto, por tanto, el titular es la frase corta y concisa que resume el contenido de la noticia. La entradilla, como bien decíamos, es el primer párrafo de la noticia y debe responder a las preguntas clave que ya hemos mencionado, así como el cuerpo, incluye los detalles de la información más importantes organizados en orden descendente y de importancia. Mientras que el cierre o remate es la parte final de la noticia, que puede incluir una conclusión, una opinión o una cita. Entonces, para ir entendiendo o, digamos, conociendo de forma práctica la estructura de la noticia, podemos ver que de acuerdo al modelo de la pirámide invertida, existen, por ejemplo, en esta noticia que se denomina Descubren ciudad más antigua de Europa. Como podemos ver, el titular está resaltado en letra negrita o negrilla, mientras que el antetítulo o epígrafe es como también una etiqueta que se emplea para aclarar aún más el título. Igualmente, la bajada es un subtítulo explicativo en el cual también contribuye a entender mucho más la noticia de la cual se está tratando, ¿verdad? Mientras que ya el leak o entradilla habla ya de lo que resume la información. Es decir, se habla y dice que un grupo de arqueólogos halló los restos, o sea, qué sucedió, cuál es el hecho en concreto, que un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa, de unos 7.000 años de antigüedad, y a los que creen son los vestigios de los primeros mini estados de ese continente. Entonces ahí en el primer párrafo se está obedeciendo a lo que es el hecho que suscitó la noticia, el hallazgo de estos restos de la ciudad más antigua de Europa. Y luego habla de cuándo, que luego de más de 3 años de investigaciones, expertos en el siguiente párrafo, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C. Los que están esparcidos en una zona
que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Entonces, de esta forma se habla o se amplía la información que se da en el primer párrafo del libro entradía en el cuerpo de la noticia con otros párrafos que explican mucho más el acontecimiento sucedido. Es decir, la información va de orden cronológico de forma descendiente. De los hechos se relatan primero los hechos de mayor importancia, de mayor relevancia, a los de menor importancia que culminan en el cierre o detalle de la información. Entonces, a continuación veremos ejemplos de lo que es textos periodísticos cortos, ¿ya? Pero para ello debemos también enfatizar que las noticias tienen una estructura particular que es fácilmente reconocible. El titular como la reitero, va en titular y en negrita, por ejemplo, y pretende captar la atención de los lectores, mientras que la primera oración o párrafo presenta la historia para que el lector sepa qué esperar de esa información, ¿verdad? Entonces, como consejos prácticos para redactar con estilo periodístico, se recomiendan los siguientes: usar frases cortas y que sean fáciles de entender, oraciones y párrafos cortos, oraciones en voz activa y olvidarse la voz pasiva, ordenar la información de lo más importante hacia lo menos importante y decirle no a los estereotipos y mantener un equilibrio. Entonces, las características de los textos periodísticos son su simplicidad y su brevedad, su precisión, su objetividad y hechos, y su justicia y equilibrio. En este sentido, la simplicidad viene dada por el hecho de que al emplearse frases y palabras cortas y sencillas, entonces el lector, la persona que está leyendo el artículo, que está escuchando el mensaje radial, va a entender rápidamente lo que quiere demostrar con este mensaje, ¿verdad? Igualmente la precisión, cuando se habla, por ejemplo, de ciertas noticias en la cual, bueno, si estamos hablando de noticias policiales, por ejemplo, la precisión del lugar donde se dio el hecho o el número de fallecidos de un accidente automovilístico lamentable, por cierto, y así como la objetividad de los hechos, es decir, se transmite y se redacta los hechos reales, tal cual hemos obtenido la información de la fuente. No se debe tergiversar, ni distorsionar, ni exagerar, ni ampliar las cifras, siguiendo el ejemplo del caso del accidente automovilístico, en el cual se puede expresar de esta manera algunos malos periodistas pudieran expresarse de manera sensacionalista, aumentando el número de datos de los fallecidos y heridos en el caso de un accidente automovilístico, ¿no? Entonces eso no es ético y eso no se debe hacer. Así como tampoco se debe hacer o se debe respetar la situación de privacidad de un ser humano, porque muchas veces vemos que en los periódicos sensacionalistas, mucho se tiende a mostrar imágenes de personas en situaciones lamentables. En el caso, por ejemplo, siguiendo el tema de los accidentes automovilísticos o de casos de policiales. Entonces, esas fotografías lamentables en las cuales a veces las fuentes policiales les distribuyen a los periodistas no deben difundirse y en tanto en cuanto, digamos, vulneren los derechos como ser humano, el respeto que debemos tener y que eso no debemos, digamos, atropellar a las personas por el afán de difundir o informar, ¿verdad? Ya sea en cualquiera de los formatos en los cuales estemos redactando.
Entonces, por ello, tiene que haber una justicia, un equilibrio en los contenidos informativos que permita darles al público oyente, televidente y de prensa escrita una información ética y verdadera. Por ejemplo, en los ejemplos de textos periodísticos cortos tenemos, por ejemplo, este caso, Jennifer Paredes. Poder Judicial reanuda hoy audiencia sobre pedido de prisión preventiva para cuñada de Pedro Castillo. Esta noticia es extraída del medio de comunicación El Comercio de Perú. Es una nota periodística que habla de un juez que reanuda la audiencia para pedir prisión preventiva para Jennifer Paredes, cuñada del presidente de Perú, Pedro Castillo. Paredes está acusada de lavado de activos, de formar parte de una organización criminal y de otros delitos. Entonces aquí podemos ver al aperturar la información, un momentito, al, al abrir el link, que lo pueden ver eh, dentro de la información que se da aquí en la diapositiva, podemos tener acceso a lo que es la información en la cual de manera concisa y, eh, y concreta se define cuál es la situación en una, dos o tres líneas. La situación de la persona, en este caso de Jennifer Paredes. Ejemplos de textos periodísticos cortos también tenemos denominado La otra guerra de las Malvinas, en el cual se trata de un ejemplo de reportaje interpretativo que habla sobre las secuelas que dejó la breve guerra de las Malvinas, hecho que ocurrió en 1982 y que dejó un poco más de 640 soldados argentinos muertos. En este reportaje interpretativo, escrito por una de las periodistas más importantes de América Latina, Leila Guerreiro, se adentra en las secuelas que dejó este conflicto y cómo afectó el lado más humano a la familia de los involucrados. Entonces también ustedes pueden aperturar este link y ver el estilo de redacción periodística que se narra en estos ejemplos de textos periodísticos cortos. Son precisos, objetivos, simples y que abordan, en este caso, mediante el género periodístico de reportaje, la información concreta y precisa. Sin embargo, también es preciso señalar que existe una nueva concepción de redacción periodística, que de acuerdo al doctor Antonio López de Zuazo-Algar, docente de la Universidad Complutense de Madrid, en su libro Estudios sobre el mensaje periodístico, señala que la nueva concepción que se establece sobre la base del periodismo, que el periodismo por su propia naturaleza es interpretativo, en todo caso, en cuanto que la simple difusión de informaciones es el resultado de un proceso selectivo y valorativo, y en cuanto que en definitiva el periodismo en cada caso ofrece una determinada versión de la realidad, es decir, desde que nosotros los periodistas o comunicadores estamos buscando una determinada fuente para dar a conocer una determinada información, ya estamos haciendo una valoración que para él habla de que ya estamos actuando desde un punto de vista interpretativo, de análisis que va mucho más allá de un género básico como es la noticia, el hecho objetivo meramente captado en la realidad, ¿verdad? Y que son otros, y que forman parte también de lo que es el estilo periodístico ya de otros géneros como el reportaje periodístico, el reportaje periodístico de investigación, en el cual ya el periodista ahonda en otras fuentes, en diferentes fuentes informativas y en entrevistas, en datos estadísticos, en testimonios para tratar un determinado tema, pero también lo hace con objetividad y basada en los hechos, aunque también hace algún análisis interpretativo de la realidad en base a lo que encuentra. Y eso es lo que también hoy en día se da a través de otros géneros que son aparte del relato informativo, el relato interpretativo y el relato de comentario o de opinión. Entonces aquí en este Padlet vamos a
vamos a evaluar lo que es o vamos a hacer un análisis de las noticias a partir de una información que yo les he dejado aquí en este código QR y también en esta pantalla de Padlet para que ustedes lo puedan desarrollar y puedan también analizar una información, la información que en principio se ha dejado ahí, en principio ahí en el ejercicio, como también otra que ustedes pudieran analizar para poder determinar la estructura de la noticia en base a esa información dejada en el Padlet o otra que ustedes también tuvieran a bien escoger. Y luego también realizaremos un quiz que nos permitirá también afianzar cada uno de los conceptos vertidos en esta clase el día de hoy. Entonces es un quiz que va dirigido a conceptos básicos de lo que es la redacción periodística y que esperamos lo puedan realizar también para poder generar una retroalimentación de los conceptos dados el día de hoy. Entonces, bueno, si tuvieran alguna pregunta, bueno, tenemos como conclusiones, si no tuvieran alguna pregunta o después de aplicar el tema práctico, podemos también inferir las siguientes conclusiones. Las normas gramaticales y la correcta ortografía juegan un papel importante para lograr la concordancia y coherencia del texto al momento de redactar y lograr el conocimiento y entendimiento del mensaje en el público lector, oyente o televidente. El estilo de redacción periodística es sencillo, con oraciones cortas, el cual le aporta dinamismo al texto a redactar y permite cumplir los objetivos de informar con claridad. Por tanto, esperamos que la clase les haya gustado, les haya interesado y podamos compartir más conceptos en las siguientes y sucesivas clases. Bueno, espero que el quiz lo puedan, lo podamos desarrollar, lo pueden desarrollar ustedes en su casa, pero también lo podemos retroalimentar en la próxima clase, así como también el análisis de la noticia dejado en el Padlet. Bueno, para mí ha sido un gusto contar el día de hoy con su asistencia. Esperamos poder seguir viéndonos en el curso y bueno, esperamos que los conceptos les haya quedado claro o también lo podemos seguir comentando en la próxima clase de forma mucho más amplia. Muchas gracias por su atenta escucha y bueno, estamos aquí para poder seguir dándoles información respecto al curso de redacción periodística en su más amplio concepto, en sus más amplias denominaciones o desarrollo de acuerdo a la currícula de la Universidad Privada Peruano-Alemana. Muchas gracias por su atención, muy amables. Muchas gracias.